¿Qué tal? Voy a colocar un video de nuestro amigo Moisés, que ha estado bien activo en estos días, no tan solo con nosotros, nos ha colaborado con algunos videos bien interesantes, sino en varias páginas. Él mismo en su canal sube sus videos aportando información muy importante y nos dejó un video para que lo checáramos y lo pudiéramos subir a nuestros canales en relación a este tema que ha sido recurrente durante toda la campaña, y no tan solo en esta campaña, sino en el 2006, el tratar de relacionar a Andrés Manuel López Obrador con Cuba, con Venezuela, en este afán que tienen los adversarios del PG en querer empatarlo con personajes como Fidel Castro o con Hugo Chávez. Y hace una reflexión muy interesante porque esto es algo que la gente tiene que saber. Miren, por principio de cuentas yo decidí, además de colocar este video de él, comentar sobre mi experiencia personal, no con Venezuela, porque de hecho yo no conozco Venezuela, pero sí conozco Cuba. Y no tan solo de haber viajado en plan turista, sino de haber vivido, haber estudiado y seguir viajando constantemente para allá, con muchísimos amigos, con lugares a donde llegar, con una experiencia personal muy grata que he tenido en ese país y que, sinceramente, se los digo, que yo he llegado muchas veces a pensar que si el PRI regresa a gobernar México, yo me voy a ir a vivir a Cuba. Esa es una realidad desde mi punto de vista. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Cuando yo llegué por primera vez a Cuba, yo tenía esa imagen que muchos de los que veo aquí escribir tienen: un país destrozado, militarizado, represión y todo ese tipo de pendejadas con las que el otro bloque, y sobre todo los gringos, han querido llenarnos la cabeza. Y yo llegué con esas mismas ideas y me hizo falta vivir ahí, compartir con la gente, vivir como viven ellos, no en el plan turista, que es muy diferente, para darme cuenta que eran puras pinches mentiras. Un amigo allá, porque yo llegaba muy renuente a tratar de criticar todo lo que ocurría en Cuba, porque era la visión que yo tenía desde México. Un amigo allá, un cubano, me hizo ver cosas muy interesantes sobre el sistema. Y lo primero que me hizo entender es que cómo era yo capaz de descalificar un sistema que no conocía, que tenía por referencia en libros o por lo que me proyectaba el otro bloque, es decir, los Estados Unidos. Y tenía mucha razón, no tenía yo argumentos ni elementos para poder descalificarlo. Y me hacía reflexionar cosas como la siguiente: tú te puedes imaginar, me decía, a Cuba sin el bloqueo, con este nivel de educación que tiene, con este cero analfabetismo, con este cero desnutrición infantil, con este sistema de salud excelente a nivel mundial. ¿Tú te puedes imaginar a Cuba sin bloqueo? ¿Tú te puedes imaginar por qué los gringos no quieren que Cuba pueda tener esa apertura en el mundo? ¿Por qué la mantienen bloqueada? Y tiene mucha razón. Indudablemente una isla tan pequeña y tan pobre, sin el bloqueo, sería una potencia. Yo no estoy alabando a Fidel Castro, de hecho lo critico muchísimo, me parece un tipo que perdió la cabeza, que en muchas cuestiones ha sido muy coherente, pero en otras completamente contradictorio. Yo no creo que haya sido un buen gobernante en un porcentaje muy alto. Sin embargo, el sistema no es malo. El sistema es mucho más parejo que el sistema en el que vivimos nosotros. Pero hace falta vivir allá para entenderlo. Viajar en los muebles que viajan ellos, meterse a los lugares donde ellos se meten, sentarse en el malecón, ir a las provincias, conocer cómo vive el cubano. ¿Que por qué se quieren ir de la isla? Pues es muy lógico, porque ellos también creen en el sueño americano, porque ellos también tienen metido en la cabeza que este sistema en el que todo se compra, todo se vende, todo tiene un precio, todo tiene un valor, puede ser mejor que el suyo, y por eso se van. Pero eso nos pasa también a nosotros como mexicanos. También muchas de las personas que se van a Estados Unidos no se van por tanta necesidad, y no me vayan a decir que estoy loco, porque es una realidad. Habrá muchísimos, una gran mayoría, que se van porque tienen que buscarse oportunidades que el país les niega. Eso es cierto.
pero hay muchos que también se van por tradición. Hay muchos que pues, mi abuelo se fue, mi papá se fue, mi vecino se fue, pues yo también me quiero ir. Y eso pasa en Cuba. Por eso quieren salir de allá. Hay una mentira también en muchas de las cosas que se dicen en relación a Cuba. Cuba no le impide la salida a ningún cubano, ¿eh? Eso es una farsa. El problema es que ningún país, por el miedo y por la represión que les puede ejercer los Estados Unidos, le otorga una visa a un cubano. Entonces por eso ellos tienen que salir en balsa. Y miren, cosa curiosa, es cuestión de pisar suelo americano que ellos ya son libres. O sea, hay que notar ese tipo de cosas. Yo no podría decir que en Cuba o en México se vive mejor que en cualquier otra parte del mundo o que vivimos peor que en cualquier otra parte del mundo. Yo lo que creo es que el bloque que, eh, que encabezan los Estados Unidos, el neoliberalismo, está acabando con el mundo, está promoviendo la pérdida de valores, que es lo más importante, está deshumanizando a las poblaciones de todos los países en donde ejercen esta brutal represión y que este tipo de cosas no ocurren en un país como Cuba, donde hay un respeto muy grande a la familia, donde existen lazos que aquí ya están rotos, donde se valora a la mujer, donde los niños corren en la calle y son felices, donde yo puedo salir a la calle sin miedo a que haya una balacera con cuernos de chivo, donde efectivamente también hay asaltos, también hay robos, y existen cualquier cantidad de delitos que también ocurren en otros países, pero donde el miedo imperante que vivimos en México no hay, no existe. Eh, Podrán muchos decirme, pues sí, güey, vete a vivir a Cuba, no mames, soy mexicano. Sin embargo, conozco bien el otro lado, el lado del bloque cubano, del sistema de Cuba, y no me parece malo. En realidad no me parece malo, no sé cuál sea mejor. Lo que digo es que en Cuba se vive de una manera más justa, es más parejo. Así es que antes de criticarlo, pues no mames, deberían de ver los datos que está aportando aquí Moisés, porque ninguno es mentira, ¿eh? Ninguno es mentira. Quisiéramos tener esos niveles de educación, de salud, de cero desnutrición, quisiéramos alcanzar esos estándares que tienen ellos. Y pues imagínense un país con la educación, un país, México, con el nivel educativo que tiene Cuba. Uf, de verdad que seríamos potencia, una gran potencia. Ahí se los dejo para que lo analicen. Saludos. Últimamente, he estado escuchando una sarta de pendejadas, de que si López Obrador gana la presidencia, seremos igual de jodidos que Cuba o Venezuela. Bueno, comparemos estos tres países entre sí, y ustedes díganme, si quieren que México se parezca a Cuba o a Venezuela.
como Fidel Castro o con Hugo Chávez. Y hace una reflexión muy interesante porque esto es algo que la gente tiene que saber. Miren, por principio de cuentas yo decidí, además de colocar este video de él, comentar sobre mi experiencia personal, no con Venezuela, porque de hecho yo no conozco Venezuela, pero sí conozco Cuba. Y no tan solo de haber viajado en plan turista, sino de haber vivido, haber estudiado y seguir viajando constantemente para allá, con muchísimos amigos, con lugares a donde llegar, con una... ¿Qué tal? Voy a colocar un video de nuestro amigo Moisés, que ha estado bien activo en estos días, no tan solo con nosotros, nos ha colaborado con algunos videos bien interesantes, sino con las que el otro bloque, y sobre todo los gringos, han querido llenarnos la cabeza. Y yo llegué con esas mismas ideas y me hizo falta vivir ahí, compartir con la gente, vivir como viven ellos, no en el plan turista, que es muy diferente, para darme cuenta que eran puras pinches mentiras. Un amigo allá, porque yo llegaba muy renuente a tratar de criticar todo lo que ocurría en Cuba, porque era la visión que yo tenía desde México, una experiencia personal muy grata que he tenido en ese país y que, sinceramente, se los digo, que yo he llegado muchas veces a pensar que si el PRI regresa a gobernar México, yo me voy a ir a vivir a Cuba. Esa es una realidad desde mi punto de vista. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Cuando yo llegué por primera vez a Cuba, yo tenía esa imagen que muchos de los que veo aquí escribir tienen, un país destrozado, militarizado, represión y todo ese tipo de pendejadas. Varias páginas, él mismo en su canal sube sus videos aportando información muy importante y nos dejó un video para que lo checáramos y lo pudiéramos subir a nuestros canales en relación a este tema que ha sido recurrente durante toda la campaña, y no tan solo en esta campaña, sino en el 2006, el tratar de relacionar a Andrés Manuel López Obrador con Cuba, con Venezuela, en este afán que tienen los adversarios del PG en querer empatarlo con personajes como